Muy buenos días a todos. Feliz Pascua. Por fin, después de unos días fuera y de descanso y de otros ámbitos, he podido volver a reemprender esta tarea, este trabajo y este compartir con los hermanos. Os he echado muchísimo de menos, muchísimo. E incluso algún día he estado tentado de decir, bueno, pues aunque no puedo, voy a ver si en último momento, pero bueno, todo se ha desarrollado como estaba previsto y en este segundo domingo de Pascua, pues vuelvo. Queridos amigos de la Barca del Padre, quiero agradeceros muchísimo la fidelidad. No fidelidad a mí, sino fidelidad a Jesucristo, al Padre, que realmente es el único importante, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos son quien guía, quien lleva el timón de esta barca. Y lo hemos demostrado, entre otros momentos, pues en este momento que he estado ausente y que tanto Antonio J. Esteban como Fernando Sofía, Nando, pues han cogido el relevo en estos días y nos han ayudado también con su reflexión, con su música, con su palabra. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias por hacerlo y hacerlo bien y hacerlo a conciencia, y hacerlo tan bueno, ¿no? Que realmente pues no se ha notado mi ausencia. Así que, bueno, ya sabemos que en esta barca todos remamos a favor y todos tiramos hacia adelante. Un empuje muy grande es el que nos viene, que es el soplo del Espíritu. Feliz Pascua a todos y nuestro agradecimiento sincero tanto a Antonio como a Fernando. A Nando, un abrazo muy fuerte a ambos. Hoy podíamos señalar muchos santos, porque ciertamente el 28 de abril se celebra, por ejemplo, la memoria de San Pedro Chanel, o, por ejemplo, también San Luis María Griñón de Montfort. Pero yo creo que debemos subrayar, sobre todo, que este domingo, el domingo segundo de la Pascua, el domingo de la octava de la Pascua, a quien celebramos es a Cristo resucitado, la divina misericordia, ese corazón traspasado de Cristo del que brota sangre y agua, ese corazón traspasado de Cristo en el que Él nos acoge, nos recibe, nos perdona y nos da también la capacidad de perdonar y de ser misericordiosos como Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Es un misterio tan grande, tan importante. Todos sabemos que este don, este carisma, este regalo de Dios a su Iglesia, lo hizo a través de la revelación a Santa Faustina Kowalska. Y es también que San Juan Pablo II, tuvo una importancia muy grande. Él beatificó y canonizó a Faustina, y él también fue el que promovió esta fiesta, y que el segundo domingo de Pascua tuviera a partir de ese momento este título, Domingo de la Divina Misericordia. Mirad, no se trata en este Domingo de la Divina Misericordia de si rezamos esto o hacemos aquello otro, como si fuéramos a ganar a Dios o al cielo a base de pequeñas cosas, ¿no? No, se trata de que realmente esa oración brote de nuestra alma, brote de nuestro corazón, pero porque hemos dejado entrar a Cristo el Señor en nosotros. La fe en Jesús resucitado nos convierte en personas nuevas. Es una criatura nueva. Mirad que todo lo hago nuevo. Esa criatura nueva, cuando experimenta y vive el amor y la misericordia de Dios, entonces es capaz de decir: Señor, ten misericordia de mí y de todo el mundo. Señor, quiero ser misericordioso y quiero ser apóstol de misericordia.
solamente así, con un verdadero encuentro con Cristo. Eso es precisamente lo que hoy refleja el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía. El Evangelio que es comenzando el día de la Pascua, el día propiamente de la resurrección en la tarde, y acaba justamente a los 8 días, vuelve otra vez a hacerse presente, esta vez ya con Tomás en medio de ellos. El Evangelio nos recuerda que la fe en Cristo resucitado, es capaz de hacer que el grupo de los discípulos, cerrado sobre sí mismo por miedo a los judíos, se transforme por la fuerza del Espíritu Santo en una comunidad misionera que cuenta a otros, que dice a otros, ¿no? Y por eso el envío tan importante de hoy al finalizar el Evangelio, ¿no? Jesús nos envía a comunicar propiamente que Cristo está vivo y resucitado, a ser apóstoles, como lo fueron María Magdalena, como lo fue Tomás, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Pablo, ¿no? Tal es el poder transformador de la fe pascual que elimina el miedo, y nos hace testigos valientes. ¿Quién le iba a decir a Pedro que dice el Viernes Santo, yo no le conozco, yo no sé quién es, yo no tengo nada que ver con él? Y ahora resulta que dice, aquel que vosotros habéis matado se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro más que patente. Acontece, por tanto, el Evangelio de hoy también en el primer día de la semana judía, y es una reflexión y confesión de fe pascual que la comunidad cristiana hace en torno a la mesa del Señor, lugar privilegiado del encuentro con el resucitado. No sé si os habéis fijado que el resucitado siempre se aparece cuando van a comer, prepara incluso él la comida sobre las brasas, pescado asado y pan, etc. Siempre. O se sienta a la mesa con los de Maús, ¿no? En este relato del Evangelio de hoy se distinguen claramente dos escenas. La primera sucede el mismo día de la Pascua y narra la aparición de Jesús resucitado a un grupo de discípulos. De este modo, el Señor cumple su promesa de volver junto a ellos y enviarles su Espíritu. De hecho, algunos han llamado a esta página el Pentecostés del cuarto Evangelio. Por eso Jesús, al presentarse, exhala su aliento sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. También vemos en esta escena el miedo que hace a los apóstoles replegarse. Tienen miedo a los judíos, tienen miedo a que les pase lo mismo que a Jesús, ¿no? La comunidad se veía acosada por la hostilidad de los dirigentes judíos, que les hacían el vacío e incluso habían llegado a expulsarlos de las sinagogas, como ocurre entre nosotros o en Sri Lanka o en tantos países del mundo donde los cristianos son asesinados. Las palabras de Jesús son una invitación a superar la tentación de plegarnos, de encerrarnos en nosotros mismos y aceptar el reto de la misión. Un cristiano, una parroquia, no puede vivir encerrada en sí misma, con las puertas cerradas. Tiene que comunicarse, tiene que ser puerta abierta, tiene que ser casa abierta. Y el cristiano tiene también que serlo en su entrega, en su generosidad. Se hace falta con palabras, de acuerdo, pero la mayoría de las veces, sobre todo con su vida, con la coherencia de su vida. La segunda escena del Evangelio tiene lugar al domingo siguiente y narra la aparición a Tomás, que no ha participado de la misma experiencia que el resto del grupo. Tampoco hace caso al testimonio de sus compañeros, y exige una prueba palpable de que verdaderamente el Señor está vivo. De manera significativa, el relato insiste en que no estabas con ellos cuando apareció Jesús. No estar con ellos, no estar con la comunidad, estar fuera, estar separado, ese es un gran peligro. Vivir nuestra vida
al margen de la parroquia, al margen de la iglesia. De este modo el Evangelio, el evangelista, indica la importancia de la comunidad como lugar privilegiado para vivir e interpretar la experiencia pascual. No puedes ir como francotirador, no puedes ir por libre. Esta se produce en Tomás cuando el apóstol vuelve a reintegrarse en la comunidad y entonces estalla en una confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Eso solo se puede decir desde haber encontrado a Cristo. Haber encontrado a Cristo. El evangelista Juan escribía pensando en muchos cristianos que, como Tomás, se tambaleaban en sus convicciones y necesitaban ser fortalecidos. A nosotros no nos cuesta mucho identificarnos con él, porque también atravesamos nuestras propias crisis de fe, nuestras dudas, que no son malas, que no son pecado. Lo malo de la duda y de la crisis es instalarse en ella, es quedarse en ella. Pero bendita crisis o bendita duda que nos lleva a realmente fortalecer nuestra fe, a buscar, a inquirir respuestas, a formarnos adecuadamente, ¿no? Necesitamos que el resucitado, como hizo con sus primeros discípulos, nos libere de nuestros miedos y nos comunique su espíritu para poder ser testigos. Pues la incredulidad de Tomás, como hemos visto, da paso a la adoración. Señor mío y Dios mío. Son palabras que solo pueden pronunciarse sinceramente cuando estamos convencidos de que Jesús resucitado nos acompaña. Nosotros hemos merecido, perdón por la palabra, pero lo podemos decir así verdaderamente, merecido la alabanza del Señor que nos dice: dichosos los que crean sin haber visto. Que el Señor fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, y proclamemos a todos la gran verdad. Cristo ha resucitado y yo soy testigo de ello. Y con mi vida resucitada, con mi vida, manifiesto a los demás que realmente está vivo. Bendita sea su divina misericordia. Os abrazo fuerte, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por si lo habéis dudado, os quiero mucho. Un abrazo y feliz Pascua.